La primera noticia se tuvo el 31 de diciembre de 2019, ¿no? Y entonces, después para el 7 de enero ya el Instituto de Virología de Wuhan había ya identificado a la gente y decodificado el genoma. De ahí vino una vorágine interesante que se llegó hasta que pasó por diferentes etapas hasta marzo, cuando se declara ya pandemia. Esta es una situación que tiene connotaciones mucho más allá de lo sanitario, ¿verdad? Porque ha traído consecuencias en los campos económicos, totalmente, políticos. Claro. Las pandemias son una realidad y que pueden desencadenarse en cualquier momento. Es interesante ver los diferentes manejos que se dieron, cómo respondieron los diferentes sistemas de salud en el mundo entero, ¿verdad? Y es así que te puedo decir que la pandemia ha cedido no porque la humanidad haya tenido una respuesta sanitaria que haya llevado a que disminuyera el embate de este virus causando enfermedades. Por sí solo el virus, la misma mutación verdad es que hay varios factores, pero el más importante tiene que ver con el virus mismo y cómo este se adaptó a su huésped. Lamentablemente, la inmunidad que se genera es específica para ciertas características genómicas expresadas en la estructura del virus, que es la que va a mutar, va a cambiar. Y esta es una de las maneras que tiene de evadir el virus la respuesta inmunológica. Entonces, esa alta mutabilidad del virus definitivamente impidió que pudiéramos tener, digamos, vacunas universales, ¿verdad? Para que hasta el día de hoy no existen, ¿no? Y que va a tener su repercusión sobre los futuros programas de vacunación en el mundo entero, sin duda alguna, que significan, entre otras cosas, que vamos a tener que estarnos vacunando permanentemente, de tiempo en tiempo, debido a las mutaciones que este virus presenta, que impiden la posibilidad a este momento de que haya inmunidad de grupo o colectiva. ¿Se podrá llegar a saber algún día si este fue un virus de laboratorio? Porque esa fue otra de las discusiones que decía la gente, no, esto fue elaborado, las teorías de la conspiración se les salió de control o era para probar vacunas y tantas cosas que se hablaron en ese momento. Hace unos 4 meses, Lancet, la prestigiosa revista inglesa de medicina, publicó un artículo sobre conclusiones de esta situación de la pandemia. Y la primera cosa que dicen los autores y con la cual yo estoy de acuerdo es que en este momento permanecen abiertas todas las posibilidades. Con todo el mundo básicamente sin ninguna preparación y globalmente. Todos los 2 países habían tenido, se habían preparado y no desmontaron la respuesta que se le dio al SARS de 2002. Y que con todo el mundo básicamente sin ninguna preparación y globalmente. Todos los 2 países habían tenido, se habían preparado y no desmontaron la respuesta que se le dio al SARS de 2002 y que sirvió de mucho durante las primeras fases de la pandemia en estos países. Me refiero en concreto a Taiwán y Singapur, ¿verdad? Que respondieron de una manera espectacular. Quedó claro que el virus se transmitía por la vía aérea principalmente, por superficies contaminadas podría ser, pero que si se tomaban las precauciones de envolver el cuerpo en plástico, sellar el ataúd, no había manera de que el virus saliera de ahí. Por tanto, y eso era claro muchos meses antes de que cayeran en la cuenta de lo que estaban haciendo aquí, ¿verdad? Que hubo tanta situación que no pudieron despedir de sus seres queridos apropiadamente. Ningún país en el mundo, vuelvo a repetir, estaba en capacidad de manejar el tema por ejemplo, los aislamientos y las cuarentenas. Realmente yo creo que las cosas feas a veces cuesta enfrentarlas y es natural encararlas, pero el tema de los trabajadores de la salud merece un capítulo aparte, los sacrificios que
y las muertes, incluso después hubo trabajadores que se suicidaron, ¿verdad? Por problemas, porque esto realmente nadie estaba psicológicamente preparado, pero un común denominador que se pudo notar es que no hubo un abordaje científico apropiado por parte de los tomadores de decisiones para proteger al personal de la salud. Y eso en El Salvador causó cientos de muertos. La decisión fue acertada, eso es claro. Ahora la implementación realmente fue un desastre, ¿verdad? Cabe el aislamiento domiciliar. Esto es posible hacerlo. Se comenzó a hacerlo por poco tiempo y luego se retiró sin explicaciones de ninguna clase. Y entonces esta situación ya de ahí generó problemas. Ahora, tampoco hay que dejar de reconocer que la medida tuvo éxito en el sentido de que logró contener el virus en esos lugares. Por un par de meses. Y ahí entramos a eso, a la restricción de la movilidad, ¿verdad? Que viene con los encierros, que así se llaman, encierros. Bueno, no es cuarentena ni aislamiento, son encierros. Y luego las otras medidas que se vinieron tomando, hubo 6 olas, creo yo, aquí en el país, siendo las más mortales entre la primera y la tercera. La tercera creo yo que fue en donde la causante fue la variante Delta. El tema de las vacunas es un tema interesante. En primer lugar, debo decir que la mayoría de las personas que hicieron uso y recibieron este medicamento comentan que la atención en los centros de vacunación fue excelente, que los trabajadores de la salud realmente hicieron un gran trabajo. Aquí hay ciertas dudas. Por ejemplo, ¿quién tomó la decisión quiénes fueron los expertos que recomendaron que se usara en este país la vacuna de la casa Sinovac, de marca Coronavac, ¿verdad? No menciono eso porque a veces suena como peyorativo, ¿verdad? Pero el punto es cuál fue la decisión técnica de eso. Yo creo que juzgando el fenómeno de la vacunación, la atención que se dio fue buena, pero no fue la mejor estrategia. La mejor estrategia, lo dijimos entonces y lo volvemos a decir hoy, era la de llevar la vacuna a la comunidad. Pero no podemos tampoco, pues como me digo, decir que hubo una situación como hubo en otros países. Primero, que la enfermedad ya no está causando una presión sobre los sistemas de salud en el mundo, ¿verdad? Y segundo, que la letalidad o la mortalidad asociada a la enfermedad está bajando grandemente. No significa en ningún momento, y por eso noten ustedes cómo la OMS no usó el término pandemia, no declararon el fin de la pandemia, aunque técnicamente se trata de eso. El virus sigue circulando y continúa siendo un virus con potencial pandémico, al igual que es influenza, por ejemplo, ¿verdad? O el virus causante de ébola. El virus, y precisamente por lo que comentaba, va a seguir mutando. Es por eso que una de las recomendaciones importantes es que este virus debe seguirse vigilando a un nivel molecular genético. Comentábamos que la enfermedad se iba a quedar circulando y que la columna vertebral de la prevención hoy día sigue siendo la vacunación. Al respecto de la vacunación ha habido muchas discusiones y polémicas, ¿verdad? Pero ya vienen en camino, quiero comentarle a la ciudadanía que vienen en camino un gran número de vacunas que ya no van a salir con licencias de emergencia, ¿verdad? Sino que hoy son vacunas que van a llegar después de haber atravesado todas las etapas de investigación y que incluso tenemos por lo menos 2 inhaladas por spray, ¿no? ¿Verdad? Y otras tecnologías que vienen en donde va a ser realmente mucho más seguro y con menos desconfianza que vamos a poder utilizarla, siempre y cuando las decisiones que se tomen sean técnicas. Pero la enfermedad se queda con nosotros y la necesidad de vacunarnos va a quedar ahí por mucho tiempo. Entonces, la primera versión que tenemos son vacunas bivalentes, pero vienen otras vacunas con otras estrategias
que van a estar disponibles, ¿verdad? Yo creo que no pasará este año sin que hayan ya varias licenciadas. Incluso es muy probable que tengamos presentaciones en donde la vacuna anti-COVID va a venir en la misma frasco con la vacuna anti-influenza. Que esto se convierte en un problema de salud pública, por tanto la vacuna tiene que formar parte del Programa Nacional de Vacunaciones o Programa Ampliado de Inmunizaciones en El Salvador y en el mundo entero. Personas con criterios de riesgo, mayores de 65 años, diabéticos, embarazadas, obesos, enfermos crónicos del corazón, del hígado, los riñones, con problemas en sus defensas por diferentes causas, pueden todavía fallecer de COVID-19, pueden desarrollar enfermedad grave y fallecer.